Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Hoy vamos a tocar un tema que a todo el mundo le importa, le interesa y necesita. Hoy vamos a hablar de POC y de tabaquismo. Y para eso tenemos al doctor Daniel Antony. ¿Cómo estás? Un honor tenerte con nosotros. Gracias. El doctor es el jefe del Departamento de Medicina de la Corporación Médica de General San Martín, a donde tiene una larga trayectoria, además del Hospital de Clínicas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Es un tema que ha tomado mucho incentivo en los pacientes, no incentivo, sino que tomó mucha preocupación desde donde tuvimos el famoso caso de Sandro, Sí. donde los veían con oxígeno, veían que había sido un fumador muy importante y que entonces empezaron a conocer la patología que se llama EPOC. Exacto. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? ¿Cómo estamos hoy en cifras en nuestro país en cuanto a tabaquismo y, por supuesto, a enfermedades crónicas del pulmón? Bueno, justamente en el Hospital de Clínicas se hicieron varias jornadas para pacientes que fumaban para tratar de identificar la EPOC. Y esto de EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, La palabra ya dice que es una enfermedad crónica, es ¿no? una enfermedad crónica y que es una enfermedad que se caracteriza por obstrucción al flujo del aire a través de los pulmones. Entonces, lo que pudimos ver en esos estudios es que había muchísimos pacientes que no sabían que tenían EPOC. Porque el paciente que empieza a desarrollar la enfermedad probablemente primero empieza a pensar que, uy, es el cigarrillo, o estoy un poco gordito, o hace mucho que no hago deportes. Y cuando ya su fatiga es de un grado tal que le preocupa, va al médico y en ese momento ya la obstrucción es algo severa. O sea que desde un principio el paciente, como primer síntoma, tiene falta de aire. Ese es el síntoma más importante de las enfermedades pulmonares relacionadas al tabaco, la falta de aire. Pero hay que decir que la espirometría en estos pacientes, que es el estudio que detecta la obstrucción del paso del aire, puede deteriorarse sin que el paciente tenga falta de aire. ¿Podemos contar qué es una espirometría? Sí, una espirometría es un estudio sencillísimo. No le pegamos, no lo pinchamos, no hacemos nada raro. Nada, absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer el paciente es tomar aire y soplar muy fuerte a través de una boquilla hasta que se desinflan todos sus pulmones, hasta que se queda sin aire. Eso se hace 2, 3 veces para ver que sean reproducibles las maniobras. Ajá. Y el paciente cumple con eso la espirometría. Puede ser necesario aplicarle un broncodilatador inhalado, esperar 10 minutos y luego volver a repetirlo en caso de que tenga obstrucción. ¿Qué me marca a mí? Es un estudio sencillísimo. Lo que marca es la cantidad de aire que sale por mis bronquios en la unidad de tiempo, es decir, cuántos litros por segundo pasan por este bronquio. Si pasa menos de lo que necesita, eso quiere decir que tengo una obstrucción. Exacto. ¿Qué es lo que medimos normalmente? Medimos el flujo y el 80%, o digamos que entre el 70 y el 80% de todo nuestro aire dentro del pulmón sale en el primer segundo. Ajá. Y esto marca si yo tengo o no tengo Exacto. un EPOC o una enfermedad pulmonar en Si inicio. yo elimino menos del 70% de toda esa cantidad de aire en el primer segundo, eso significa que tengo obstrucción. Hay una dificultad a la salida del aire y eso es lo que me hace el diagnóstico de EPOC. ¿Esto es la causa más frecuente? El tabaquismo es el 80-85% del responsable de la aparición del EPOC. Y si yo soy fumadora y tengo una espirometría, que sería el estudio que me marca la capacidad que tengo para respirar, y me da que tengo un EPOC, y dejo de fumar, Bien. ¿es reversible esto? ¿Tengo una capacidad de poder revertir este proceso? Esa es una pregunta muy, pero muy interesante, porque nosotros tenemos un envejecimiento normal del pulmón. Un hombre de 1,70 a los 25 años puede tener una capacidad vital de 5,5 litros y a los 80 años tiene 3,5 litros, pero sigue siendo normal para la edad y su estatura, ¿no es cierto? Pero ese envejecimiento se ve acelerado por el tabaco. Se ve acelerado hasta un momento donde uno empieza a tener síntomas. Y lo bueno de dejar de fumar es que esa aceleración se
desacelera, por así decirlo. Paramos un poquito. Exacto, paramos un poco y volvemos a envejecer el pulmón en forma normal y no en forma acelerada. Entonces, por eso insistimos tanto en el cese del tabaquismo, en que no fumemos más, porque de esa manera enlentecemos el envejecimiento y hacemos que el paciente tenga muchos más años libre de síntomas. Pero si yo, por ejemplo, además hay todos los pacientes o todas las personas siempre saben que fumar va de la mano de cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Eso es. Si también si dejamos de fumar, estamos igual cerca de tener esa patología, Sí. de tener la posibilidad de tener un cáncer de pulmón, o tenemos una disminución. El cáncer de pulmón es otra de las patologías relacionadas al tabaco. De hecho, hay muchos pacientes que tienen una espirometría normal, pero tienen cáncer de pulmón. Es decir, no También tienen muy pocos no fuman y pueden llegar a tenerlo, o sea, no es exclusivo. Exacto. Pero el punto con el cáncer de pulmón y el cese del tabaquismo es que cuando una persona deja de fumar, deben pasar por lo menos 15 años para que vuelva a tener el mismo factor de riesgo de una persona que nunca fumó. ¿Y los que no fuman pero viven con fumadores? Bueno, eso Existen. es exacto. Y eso es otra cosa muy importante porque esos pacientes inhalan lo que llamamos el humo de segunda mano. Ajá. Y en el mundo mueren aproximadamente 600.000 personas al año por inhalar humo de segunda mano, es decir, que viven con fumadores o lo más importante, que trabajan en un medio con O fumadores. sea, fumadores pasivos sería. Exacto, es lo que llamamos el fumador pasivo, el que inhala el humo de segunda mano de otro que lo está produciendo y exhalando al aire. O sea, que ahí estamos haciéndole daño a las personas que conviven. Estamos haciendo Lo mismo daño. pasaría con las embarazadas, con los niños. Absolutamente. Sabemos que está prohibido fumar. Está prohibido fumar, pero fundamentalmente las Exacto. embarazadas... Fumar seguramente no le hace bien a nadie, y Claro. a las embarazadas en especial también. Muy en especial. Ahora, si tenemos a las personas que fuman, ¿cuándo indicamos, cuándo le decimos que debe hacerse estudio? En este caso, si falta el aire y se hace la espirometría. Bien. ¿Todas las personas deben hacerlo? Eso es muy importante y creo que es un mensaje central de esta charla. Va el mensaje, porque, no se escuchan, por favor. Porque muchos colegas por ahí a veces en el estudiar factores de riesgo están interesados en el colesterol, en los triglicéridos y a veces pasamos por alto estas cosas de preguntar sobre el tabaquismo. Pero ya que hay mucha gente que está escuchando, sería muy bueno que alguien que tiene 40 años o más y que ha fumado durante 10 años o más, le pida a su doctor que le solicite una espirometría. Bien, suponiendo que haga esta espirometría y que le dé normal. Si es normal. ¿Existe la posibilidad? Sí, por supuesto. Hay mucha gente que fuma y tiene una espirometría normal. Lo que sería muy bueno es que esa persona deje de fumar igual, porque está todavía manteniendo su factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Pero, además, y esto vamos a ver después en algunas diapositivas, el tabaco no tan solo va a desarrollar enfermedades pulmonares, sino que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es decir, que daña los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, pero también los que irrigan el cerebro, los que irrigan los miembros, y entonces es una enfermedad generalizada donde el tabaco es el factor de riesgo principal. O sea, dentro de los factores de riesgo de que lo hemos hablado en algún otro programa con cardiólogos, que tiene que ver con el colesterol, con la hipertensión, el tabaco... No solo también esto, sino también que se comenta la cuestión de que hay otros tumores que tienen que ver con el tabaco, como el de vejiga, ¿no es cierto? O sea que en realidad es un factor de riesgo importantísimo. Absolutamente. ¿Tenemos manera de hacer un cese tabáquico, de poder ayudar a las personas? Porque no es fácil dejar de fumar. No es nada fácil. Y no es yo puedo. No es nada fácil. Es realmente un desafío. Pero si alguien está interesado en dejar de fumar, tiene la página del Ministerio de Salud de la Nación, donde hay un 0800, donde se le brinda información y donde se le orienta a qué doctores o qué instituciones pueden recurrir para un programa de cese del tabaquismo. Bien, entonces que muchas personas preguntan también qué hay en el cigarrillo electrónico.
¿sí? Sí. El famoso cigarrillo electrónico que tiene que ver, algunos tienen nicotina, otros no tienen nicotina. Sí. ¿Esto se está utilizando? ¿Está teniendo algún tipo de uso? En realidad, el cigarrillo electrónico todavía no hay datos de la literatura médica que avalen el uso del cigarrillo electrónico, pero nosotros podemos sospechar de que puede tener alguna utilidad porque hay muchos recursos para dejar de fumar, inclusive mucha gente usa algún tipo de chicle, palillo, de palillo o algo en la boca para reemplazar al cigarrillo, y es lo que en la jerga de esta gente que deja de fumar, en esta jerga amena entre médicos y pacientes, llamamos el pucho trucho. El ¿no? pucho trucho. Exacto, tener el cigarrillo o algo que se parezca a un cigarrillo en la boca, a alguna gente le puede ayudar en su cese del tabaquismo. Y también hablan de la famosa pastilla, de que hay medicación, pero no es una situación especial, no es una panacea, ¿no es cierto? Absolutamente, no es una panacea. Y lo que tiene que saber un paciente que va a ver un colega para dejar de fumar es que antes de que se le prescriba la pastilla, antes de que se le indique tomar ese medicamento, hay que hacer todo un trabajo previo. Y estudios previos. Estudios y además un trabajo previo de cambio de hábitos, de los hábitos, de las ceremonias que hace cada paciente. Café con el pucho. Antes de comer. Exacto. Y cómo cortar esa ceremonia para que eso no termine en querer encender un cigarrillo. Bien, vamos a un pequeño corte, así volvemos con las diapos que tenemos para ver cuál es la cantidad de gente que fuma en nuestro país, si hay mujeres, si hay varones, qué es lo que está sucediendo con el tabaco en Argentina y la ley que hace poco está ya reglamentada para que no se fume en los lugares públicos. Vamos a un corte y volvemos enseguida. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella, Artigas 4916, Villa Ballester. La doctora Amelia Franchi se prepara en Marisa Stafforini, Makeup 4755-3818. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho, se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Soho Hotel, su estadía será inolvidable. INX3, software para la industria, www.inx3.com.ar. Bien, seguimos con el segundo bloque y seguimos con EPOC, con tabaco. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de EPOC entonces? Bien, para el ¿Qué le pido a diagnóstico un paciente? lo que tenemos que hacer es ver si el paciente tiene síntomas, es decir, tiene tos, tiene flemas, tiene falta de aire, que es el síntoma principal,
y vemos si el paciente tiene exposición a factores de riesgo, que dijimos que el principal es el tabaquismo, pero también está la polución ambiental y en otros casos la exposición a humos en el lugar de trabajo. Ajá. Si tenemos síntomas y exposición a factores de riesgo, ese paciente debe tener una espirometría. Y esa espirometría... Que es el estudio que explicamos antes, que Exacto. es muy fácil. Ese estudio va a ser el diagnóstico si tiene obstrucción al flujo aéreo o no. Si tiene obstrucción y esa obstrucción no revierte con el tiempo, eso hace el diagnóstico de EPOC, porque esta obstrucción es reversible o muy poco reversible. Bien, es muy poco reversible, pero podemos mejorar un poquito a cambio de otras veces que ha habido un serio deterioro de lo que significa respirar. Cuando el paciente, no obstante, fuma y tiene un EPOC, esto puede seguir evolucionando el EPOC. Sí. ¿Qué herramientas hay? ¿Hasta dónde llega el paciente? ¿Tenemos herramientas de tratamiento? ¿Puede tratarse? Amén de que, por supuesto, creo que lo básico es dejar el mensaje que no hay que fumar porque realmente daña, no Exacto. solo al pulmón, sino a todos los órganos. Exacto. ¿Cuáles son estos tratamientos que podemos hacer con el paciente para mejorar este EPOC? Bien, los tratamientos que disponemos para el tratamiento del EPOC pueden ser farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos tenemos los broncodilatadores, que son la principal herramienta que usamos en los pacientes con EPOC. Algunos broncodilatadores son de acción corta, duran pocas horas, otros tienen acción prolongada, que pueden durar 12 horas y algunos 24 horas. Tenemos corticoides inhalados, que está indicado en algunos pacientes solamente, no en todos. No en todos, pero el mito de las personas, tiene corticoides, voy a engordar, me va a hacer daño, me va a producir alteraciones del corazón. ¿Es esto cierto? No es tan cierto, porque nosotros administramos el corticoide en forma inhalatoria, de manera que se deposita en los bronquios. Es inmediato, además. Exacto, cumple su acción y puede absorberse muy poquita cantidad, pero es realmente despreciable. Bien, vamos a ver las imágenes, ¿te parece? Sí, Vemos no. la primera Sí, imagen, sí. a ver cómo estamos en este momento con las cifras. Hombres son los que más fuman. Los hombres, bueno, vamos a tener resultados bastante sorprendentes Parejos para ahora, vos, sí. porque Ha aumentado en la mujer. estos datos del Ministerio de Salud de la Nación, vemos que el 34% de los hombres fuma y el 23,5% son exfumadores, es decir, que más del 50% de los hombres ha estado en contacto con el tabaco. Bien. Ahora, ¿qué cifras te parece que vamos a encontrar entre las mujeres? Y medio parecidas, ¿no? Y medio Actualmente, porque la parecidas. mujer ha aumentado la cantidad de mujeres que fuman. Sí, Y aquí ahí tenemos, está, mira, 30,1% de las mujeres fuman y el 21,9% son exfumadoras, es decir, más del 50% de las mujeres ha estado en contacto con el tabaco. quiere decir... Y en forma global, entonces los números nos dan muy parecidos, más o menos tenemos un 32% casi de tabaquismo en Argentina y a nivel 22%. mundial más o menos está en el mismo... A nivel mundial podemos decir que en el mundo somos unos montón de millones. 7.300 millones más o menos, 1.000 millones fuman. Y de esos 1.000 millones, 200 millones son mujeres. Pero claro, en la parte oriental, digamos... Las mujeres no fuman. No fuman, y en la parte occidental, en algunos lugares, las mujeres fuman igual que los varones. De hecho, hemos hecho encuestas en estudiantes secundarios de la capital federal y en algunos lugares las niñas fuman más que los niños. Sí. Vamos a las edades de la gente que fuma, porque también nos vamos a llevar una sorpresa, ¿no? Los grupos etarios. Obviamente que los que más fuman son los que recién empiezan a fumar. En el grupo de 18 a 24 años... Esto tiene que ver con la adolescencia, con el hecho de la cuestión social, Exacto. de adaptarse a lo social, ¿no es Exacto, cierto? absolutamente. Y vemos que entre los 18 y los 50 años está el grupo etario que más fuma. Y luego, probablemente por aparición de problemas, la incidencia del tabaquismo es mucho menor.
Y después en los 65 y más empiezan a tener, me voy a portar bien y voy a dejar de fumar porque el médico me dijo que tuve un infarto, que tengo un problema vascular. Que han tenido algunos sustos, digamos, entonces decidieron que era mejor dejar de fumar. Ya fumé mucho tiempo, ahora voy a dejar de fumar. Hagamos hábitos saludables, dicen. Exacto, tal cual. Bien, vamos a la otra, que esta es en Argentina. La cantidad de fumadores. Este slide es muy importante y esto lo quiero resaltar, y te lo quiero resaltar a vos especialmente, porque estas son las políticas que recomienda la OMS, y vemos que la que más gris tiene, es decir, la que más en falta está en la mayor parte del mundo, son los medios de comunicación. Por eso un programa como este tiene tanta importancia, para que los médicos podamos llegar a la gente y decirles cuál es la realidad del tabaquismo y cuáles son los riesgos de fumar. Como es una patología tan importante, necesitamos difundirla, y es una de las cosas que no se hacen demasiado en el mundo. Muy interesante el hecho de que por comunicación las políticas de control no se vean por comunicación. ¿Esto tiene que ver con las grandes empresas que son tabacaleras y que frenan la comunicación, o pensás que en realidad no estamos utilizando la comunicación como corresponde? Esto es algo personal, es una opinión personal. Creo que lo comercial es lo que lleva a que los contenidos de los medios de comunicación estén más enfocados en otros aspectos que en el aspecto de la salud. Bien. Bien, eso es un punto muy importante. En los demás puntos sí se hace, hay programas para cese de tabaquismo. Programas para cese de tabaquismo, ambientes libres de humo. En Argentina, gracias a Dios, tenemos varias provincias que son provincias libres de humo. ¿Y se cumple? Se cumple. Yo no crucé ninguna provincia que no haya visto que no se fumara. Se cumple, y lo que es más importante, uno nota cuando está en contacto con la gente, que en la gente ha entrado el mensaje de que no se puede fumar y de que el no fumador tiene el derecho a respirar aire sin humo. Bien. Y eso es muy importante. ¿Cómo pensás que debería ser la comunicación para que la gente pueda ayudarse y comenzar a tener un mensaje real de cese tabáquico? Creo que se debe poner más interés en los programas de difusión médica. Creo que debe haber más mensajes en la televisión, en la radio, relacionados al tabaquismo, así como a muchas otras enfermedades. Y creo que también hay que tratar de usar todos los medios posibles, las redes sociales, para concientizar a la gente sobre el riesgo de fumar. Obviamente que cuando salen casos como el de Sandro, por ejemplo... Se moviliza mucho la sensibilidad de la gente. Exacto. Bien, y yo creo que también es pensar en que no muchos han visto, o no muchos ven. Ahora, quizás sí, con la mochila al hombro, gente que utiliza oxígeno 24 horas al día, pero es muy duro ver una persona con oxígeno, y esta es la etapa donde las personas utilizan oxígeno. Exacto. Esto creo que tenemos que mostrar también, ¿no es cierto? El hecho de que pacientes muy severos tampoco dejan de fumar, a pesar de estar con oxígeno. Así que realmente, y aparte del cese tabáquico, de todas las indicaciones, ¿vos pensás que deberíamos tener otra forma legal o de otra manera donde, por ejemplo, se pueda evitar? Por ejemplo, ¿los médicos fuman? Sí, los médicos fuman. Los médicos fuman. Y hay neumonólogos que fuman. Y hay neumólogos que fuman. Esto habla claramente que es una enfermedad de adicción. ¿no? Que es una adicción. O sea que hay que comprender que es una adicción como cualquier otra, que en primer lugar tenemos el alcoholismo como adicción, y después sigue el tabaco. Y después sigue el tabaco. Y es algo obviamente muy difícil de tratar, de sobrellevar y sobre todo de luchar. Entonces, no tengo miedo de decir que hay médicos que fuman, porque a pesar de saber y de haber estudiado en profundidad el tema, lo hacen y saben que están exponiéndose a un factor de riesgo muy, muy severo. Bien, y yo voy a agregar algo, nos quedan muy poquitos minutos, pero quería agregarte que se han hecho algunas encuestas donde indica que un porcentaje de médicos no utiliza la pregunta en su consultorio con los pacientes
de si fuman o no fuman. Exacto. Muchos médicos no lo hacen. Y Esto por es una eso- forma de comunicación Y por importante. eso fue muy importante tu pregunta en el bloque anterior sobre quiénes deben estudiarse, y el mensaje fue que si su doctor no se lo pide y usted tiene 40 años o más y ha fumado más de 10 años, pídale a su doctor una espirometría para tratar de diagnosticarle POC. Y el otro mensaje que podemos dar es que no fumen directamente. Y el ¿no es otro cierto? Antes de llegar mensaje al es que, EPOC, ¿no es que no cierto? fumen, que los padres hablen con sus hijos de la importancia que tiene el no fumar para cuidar la vida, y que las personas que fumen se acerquen a los lugares donde hay programas de cese de tabaquismo para tratar de dejar de fumar definitivamente. Bárbaro. Y además, si fumas, si estás embarazada, estás haciendo mucho daño a tu hijo. Muchísimo daño, ¿no es cierto? Exacto. Se nos fue el bloque, se nos fue el programa, realmente muy interesante. Lo importante es que quienes nos hayan escuchado acepten lo que estamos diciendo como una adicción y que empiecen ya a ver cómo hacemos para dejarla. Busquen en las páginas, busquen quién hace cese tabáquico en todos los hospitales, en todos los centros. Va a haber alguien que puede orientarlos al respecto. Así es. Daniel, ha sido un honor tenerte con nosotros. Muchísimas Esperamos contar gracias. con tu presencia en otras oportunidades. Por supuesto. Muchísimas gracias por Gracias estar. a vos. Y ustedes nos vemos aquí en Excelencia Médica. Recuerden, excelenciamedica@gmail.com. Cualquier pregunta o consulta de este tema lo charlamos y le podemos pasar las dudas al doctor Antoni. Muchas gracias.